Trataremos de ver a lo largo de toda la semana que transcurre entre el Domingo de Ramos y la Resurrección, que se cruzan en el camino varias personas con Jesús. Siempre nos centramos en hablar de Jesús y de la pasión y la crucifixión, pero queremos saber también con mayor profundidad, porque los tocamos de soslayo, quiénes son estas personas que acompañan a Jesús. ¿Quién era Judas y por qué traicionó a Jesús? ¿Por qué le pagaron por su traición? Queremos saber con mayor profundidad quién era Barrabás y en qué consistía el privilegio pascual. ¿Por qué se libró Barrabás de la muerte en lugar de Jesús? ¿Quiénes eran los crucificados junto a Jesús? ¿Quién era Poncio Pilato? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Y quiénes eran los sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Javier tratará de explicarnos esto durante una hora y luego, por supuesto, os dejamos un turno de preguntas. Os doy la bienvenida también a los amigos de Javier, que es la primera vez que venís y no sois alumnos del Instituto de Trarca. Sed bienvenidos. Ya conocéis a Javier, licenciado en Filología Semítica por la Complutense, diplomado en Filología Germánica, máster en Lenguas y Culturas del Próximo y Antiguo Oriente. Imparte aquí desde hace creo que 6 años cursos sobre las 3 religiones, sobre mitología y sobre todas las culturas de la antigüedad. Muchos de vosotros sois sus seguidores. Gracias por proponer esta conferencia antes de Semana Santa, Javier. Y tú solito te has metido en este lío. Adelante. Pues muchas gracias. La verdad es que no tranquiliza nada eso de que está rodeado de seguidores. Porque precisamente hablando de esto, ya sabemos cómo acaba la cosa. Siempre Ahora explícalo. se puede traicionar. En principio voy más o menos confiado, pero no pongo la mano en el fuego del todo. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir esta tarde aquí. Y más o menos lo ha contado ya Cristina. La idea de esto es hablar de lo que nunca se habla, porque cuando se habla de la Semana de Pasión tenemos un marco cronológico que empieza con el Domingo de Ramos y acaba con el Domingo de Resurrección, pero está todo centrado en la figura de Jesús y en lo que le ocurre a Jesús. Pero efectivamente se van apareciendo en el relato unos personajes que todos conocemos de nombre, pero que en realidad nunca nos hemos parado a pensar muchas veces exactamente qué hacen allí, por qué hacen lo que hacen y en qué consiste su papel dentro de toda esta historia. Y más que eso, en realidad también tenemos una visión deformada. Un poco el cuento de la vieja que nos han contado siempre, que Judas era muy malo. Bueno, ya veremos si era malo. Es que Barrabás era muy malo. Bueno, ya veremos por qué. Los ladrones. O sea, todo el mundo sabe lo que es un ladrón. Entonces vamos a ver si todo esto efectivamente se sostiene o no se sostiene. ¿De acuerdo? Para empezar, el diablo está en los detalles, y los detalles son muy importantes. Así que lo primero es aclarar una serie de cuestiones. A la hora de hablar de todo lo que voy a hablar hoy, cuando hablamos en general de la Semana de Pasión, nos basamos en los relatos de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí los tenéis, 4 señores. Y sé que hay algunos aquí que ya han oído esta historia, pero hay otros que las van a escuchar por primera vez. Tenemos una percepción cuando cogemos el Nuevo Testamento de que como tenemos 4, llamémosle biografías, luego tenemos los Hechos de los Apóstoles, luego tenemos las cartas de Pablo, luego otra serie de cartas y por último el Apocalipsis, entendemos que han sido escritos en ese orden. Es decir, que los textos más antiguos del Antiguo Testamento son los Evangelios, y no es así. Los textos más antiguos del Antiguo Testamento son las 7 cartas auténticas de Pablo. Y si pensamos que los evangelios fueron escritos en el orden en el que los tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tampoco es así. Y esto es importante porque en esta conferencia voy a poner bastantes textos y es muy interesante ver la evolución. Esto es la idea de cómo se forman los evangelios. Tenemos primero al personaje protagonista de la historia, que es Jesús de Nazaret. La primera generación de cristianos no pone absolutamente nada por escrito. Nada. Los primeros cristianos lo que piensan es que el fin del mundo es inminente, que la segunda llegada de Jesús Cristo es inminente y por tanto lo único que hay que hacer es esperar, pero no poner cosas por escrito. Así que lo que se pueda contar y entre los primeros conversos, la información que se transmite es oral, que es lo que tenéis ahí. Pero el fin del mundo se retrasa y empiezan a morir los primeros testigos presenciales, toda aquella gente que conoció personalmente a Jesús. Y se crea la necesidad de poner por escrito los recuerdos, las palabras de Jesús, todo aquello para que uno pueda contarlo a gente que no sabe quién fue Jesús de Nazaret.
La tradición escrita la tenemos, o la ciencia filológica ha podido reconstruir básicamente unas fuentes que en algunos casos no las tenemos físicamente, no tenemos manuscritos de estos. El evangelio más antiguo que tenemos es Marcos. Marcos escribe aproximadamente en el año 70, 71, después de Cristo, evidentemente. Lo que significa que escribe unos 40 años después de la muerte de Jesús. 40 años, repito. Marcos, el evangelio de Marcos, está delante de los ojos de Mateo y de Lucas cuando escriben sus evangelios. Por eso los llamamos sinópticos, porque los tres tienen una visión común y hay un montón de pasajes en los que se ve claramente que han hecho un copy-paste, han copiado y pegado exactamente el mismo texto. Podríais pensar, ¿y por qué no escribió Mateo y fueron Marcos y Lucas los que copiaron? O sea, ¿cómo sabemos que el más antiguo es Marcos? Pues porque una cosa es copiar y otra poner exactamente el mismo texto. Todos los textos tienen variantes. Y en las variantes que hay, Mateo y Lucas difieren muchas veces, pero siempre uno de los dos coincide con Marcos. Pero no hay ni una sola vez en la que Mateo y Lucas coincidan frente a Marcos. Es decir, Mateo y Lucas no se conocen entre ellos, pero los dos tienen un mismo texto de Marcos. Vale. ¿Hasta aquí no nos hemos perdido? Bien, buena gente eso. Vale. Aquí tenemos una Q. Q es una fuente que no existe. Q viene de la palabra alemán Quelle, que significa fuente, y consiste en una serie de dichos. En realidad no son hechos, no son cosas que Jesús hizo. Son palabras de Jesús, normalmente situadas en los primeros años de actividad pública en Galilea, y aparecen tanto en Mateo como en Lucas, pero no en Marcos. El caso más claro de fuente Q es el Sermón de la Montaña. Tenemos una versión amplia en Mateo, tenemos una versión más reducida en Lucas, que es el Sermón del Llano, pero las palabras se repiten. Las bienaventuranzas, por ejemplo, son fuente Q. Es decir, Mateo y Lucas, aparte de tener el texto de Marcos, tenían otro texto, era una colección de dichos, probablemente sin parte argumental, que ellos pusieron en boca de Jesús en diferentes momentos de sus narraciones. Y luego tenemos Juan. Aparte, Mateo y Lucas además tienen información que parece que Marcos ignora. O sea, hay hechos que solamente conoce uno de los evangelistas. Juan va por libre. Juan no copia a ninguno de los otros, pero sabemos que ha escrito después de los otros tres. Porque hay cerca de, creo que son 40 temas dentro de los evangelios. Cuando digo temas, por ejemplo, es que se hable del divorcio, del respecto del sábado, del perdón de los pecados, de la vida eterna, de la creencia en la resurrección. Todo se trata en el mismo orden. Y una cosa, puede haber dos, casualidad, pero cuando son decenas de ejemplos en los que se han tratado todo de la misma manera que Mateo, Marcos y Lucas, es que está siguiendo un guión establecido para contar lo que está contando. Vale, escriben para diferentes públicos en diferentes momentos. El más antiguo, como digo, que es Marcos, y el más moderno es Juan. Para Juan tenemos como fecha límite más o menos el 125 después de Cristo, porque en Egipto se ha encontrado este pequeño fragmento, el P52 Highlands, que conserva un pequeño fragmento de Juan. Y no es el texto original, es una copia que llegó a Egipto en ese momento. Así que en 40 años, 45 años se han escrito los 4 evangelios. Pero repito, el más antiguo se escribe 40 años después. Y una cosa que os podría extrañar, la primera de las quizás muchas que vaya a decir hoy, ninguno de los 4 evangelistas conoce a Jesús. No son apóstoles, son otra cosa, son escritores, son cristianos de primera generación, todos pasados ya por la teología de Pablo, es decir, son gente convertida o convertidos de convertidos, gracias a Pablo de Tarso, que reflejan una teología ya paulina, pero ninguno de los 4 conoció a Jesús personalmente. Y eso se ve por la cantidad de contradicciones que hay, por cosas obvias. Algunos de ellos ni siquiera han vivido jamás en Siria-Palestina. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tomamos la información de los evangelios y hay que tratarla con mucho detalle. Bueno, la sucesión de acontecimientos que normalmente conocemos y lo que da lugar a nuestra Semana Santa y a la Semana de Pasión es esta. El domingo de Ramos Jesús entra en Jerusalén, es la entrada triunfal montada en un
un pollino. Entre el lunes y el miércoles se suceden una serie de acontecimientos más importantes: la purificación del templo, la limpieza del templo, aquello de volcar las mesas de los cambistas y todas estas cosas. Y los evangelios cuentan una serie de controversias entre Jesús y judíos. En algunos casos escribas, en otros casos saduceos, sobre diferentes temas. Y uno muy importante, una de las controversias, es la del tributo al emperador. El miércoles por la noche el Sanedrín, de acuerdo con esta historia, se reúne para conspirar y facilitar la entrega y muerte de Jesús. El jueves tenemos la última cena y después de la última cena tenemos un prendimiento. Y el viernes, una vez detenido Jesús, es presentado ante el Sanedrín primero un juicio que muchos historiadores consideran que no tuvo lugar. Puede ser una audiencia, digamos, irregular o informal, pero no un juicio. Y, por último, es llevado ante Pilato. Y después de Pilato, pues ya nos conocemos la historia. Juicio, condena, crucifixión. Vale. Bien. Supongo que muchos de vosotros habréis visto la película de Indiana Jones, la tercera, la de la última cruzada. En la historia inicial, cuando Indiana Jones todavía es un niño, entra corriendo en la habitación del padre que le tiene que contar una cosa. Y dice, antes de hablar, cuenta hasta 10. Y entonces empieza 1, 2, 3, 4 y dice, en griego. Entonces tiene que empezar a contar en griego antes de contar. Porque los textos hay que leerlos en versión original. Porque si no, estamos expuestos a que la traducción nos engañe. Y cuando digo engañar, no me refiero a que haya una mala intención premeditada de engañar al lector, sino porque el paso de una lengua a otra pues a veces pierde matices. O el traductor no es suficientemente bueno para entender los matices. Y al final se confunde. O está condicionado ya por unas creencias muy posteriores y modifica intencionadamente el texto para que encaje con una determinada posición teológica. Os voy a poner un ejemplo que no es de los evangelios. Aunque luego podré mencionar otro. Y algunos de vosotros ya me lo habéis oído. Cuando Miguel Ángel recibe el encargo de esculpir un Moisés, él va a la Vulgata para inspirarse. Entonces coge la Biblia, pero no la lee en hebreo, la lee en latín, que era como se hacía en la Edad Media y el Renacimiento. Y ve que en el libro de Deuteronomio, en números, se cuenta que de Moisés salían unas cosas por la cabeza. Lo que puso San Jerónimo al traducir el texto, puso que le salían cuernos de la cabeza. Y si habéis estado en San Pietro in Vincoli, pues habréis visto al bueno de Moisés con unos cuernos muy respetables. Vale. ¿Qué le pasó a San Jerónimo? Pues que él lo que había leído en el texto original era una palabra que es carnaim. Carnaim efectivamente puede significar cuernos, pero también significa rayos. Así que lo que salía de la cabeza de Moisés eran rayos de luz. Pero a Moisés, a San Jerónimo se le fue la mano, y detrás de la mano de San Jerónimo se le fue la mano a Miguel Ángel, y ahora lo que tenemos es pues un Moisés que parece un macho cabrío. Pero bueno, pues lo que tenemos en este caso, que es una historia del arte nada más, resulta que los evangelios tienen su importancia. Bueno, y paso ya al primer personaje, que por supuesto es estelar, Judas. ¿Qué nos han contado de Judas? Que era malo, vale. Este vamos a poner que es malo, no lo voy a discutir. Pero la cuestión es por qué traiciona a Jesús. Y el primer indicio lo podemos encontrar en el nombre. Normalmente, Iscariote se ha relacionado con este tipo de espada tracia. Es un tipo de espada que se utilizaba en los juegos del circo y que posteriormente se convierte en la típica daga. Una daga pequeña que uno puede llevar en cualquier sitio y apuñalar a conveniencia cuando lo tenga. Así que Judas, el de la daga, pues sería Judas el puñalero, una cosa así. ¿Qué era? Podemos relacionar entonces a Judas con algo que existe en la época de Jesús, porque Flavio Josefo habla de los sicarios, que viene de la misma palabra, del sica, es como se decía esto en latín. Los sicarios, que eran asesinos, apóstoles de la degollina, nada más. Gente que combatía contra Roma y su forma de acelerar la llegada del reino de Dios era degollar romanos. Muy bien. Vale. Normalmente se le ha atribuido este origen a la palabra Iscariote. Y podríamos pensar entonces que, bueno, pues entre los seguidores de Jesús hay un sicario de estos, un celote, o sea, un guerrillero inflamado de fervor religioso.
Pero es que hay otra explicación que probablemente es más verosímil, que es que venga de Ish Keriot, es decir, el hombre de Keriot, que es un pueblo que está pues, a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que nada más nos está diciendo dónde nació. Igual que tenemos, por ejemplo, a María Magdalena. Magdalena es María de Magdala, que es un lugar que está al lado del mar de Galilea. Y no es un caso único, de hecho es la forma de conocer a mucha gente en el mundo judío del siglo I. Así que Judas, que es uno de los nombres más comunes dentro del judaísmo del siglo I, pues hay que distinguirlo de alguna manera. Bueno, pues este era Judas el de Keriot. Y ya está. Si esto es así, se nos cae el argumento del celota, del sicario. ¿Cuál es la motivación real de Judas? ¿Qué sabemos de Judas fuera de los episodios estrictos de la traición? Bueno, pues por ejemplo en Juan 12, ahí lo tenéis, Judas se indigna porque se han gastado un montón de dinero en ungir los pies de Jesús. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Que es algo que podríamos pensar también nosotros. Dijo esto no porque se preocupase de los pobres, sino porque era ladrón. Eso dice el evangelista. Y os he puesto entre paréntesis la palabra kleptes, en griego, de donde viene, por ejemplo, nuestra cleptomanía. Cleptómano. Así que Juan apunta hacia un amor excesivo por lo ajeno. No dice que sea no dice que sea un revolucionario político, sino que es un ladrón, que lo que le gusta es el dinero. De hecho, el incidente va alrededor del dinero. Cuando Judas va al Sanedrín a ofrecer sus servicios, toda la negociación es en torno al dinero. ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entrego. Ellos se alegraron y le prometieron dinero. O la versión, aquí tenéis por ejemplo, esto es un pasaje sinóptico, tomado en Marcos, pero muy parecido, cambiadas unas cuantas palabras, pero Lucas nos cuenta lo mismo. Lo poco que sabemos de Judas, por los pocos indicios que encontramos en los evangelios, gira en torno al dinero, no gira en torno a la motivación política. Y Lucas también, pero esto solamente lo dice él y además, bueno, esto es un indemostrable, como decía Vicente del Bosque, dice, Satanás entró en Judas, vale, pura maldad pura y dura, pues lo que queráis, nos lo compramos, pero en realidad lo único que sabemos de él es que la traición gira en torno al dinero. El dinero es esto, 30 monedas como estas que luego van a aparecer otra vez. Estos son siclos de Tiro. Es la moneda en curso en Siria-Palestina del siglo I. No es una moneda acuñada en Judea, sino que es una moneda acuñada en Tiro, en el actual Líbano. Bueno, Tiro está, nunca lo he dicho, a tiro de piedra, sí, a tiro de piedra, sí. No me perdonar el chiste. A ver, ahora no se puede pasar desde Tiro a Israel, pero se podría ir andando perfectamente. Si no hubiera una frontera y si no estuvieran los cascos azules, son 25 kilómetros. Es dentro del mismo ámbito geográfico. Y este es el tipo de moneda que se utiliza para la transacción de la traición. Bueno, pero la pregunta es, ¿para qué necesitan a Judas? ¿Para qué? Bueno, pues para entender por qué necesitan a Judas, tenemos que situarnos en el contexto. Recordad que Jesús es galileo y normalmente no vive en Jerusalén, vive en Galilea. ¿Qué hace en Jerusalén en este momento? Pues ha venido a celebrar la Pascua, que es una de las 3 fiestas de peregrinación judías. Es un momento en el que Jerusalén está hasta arriba de gente. No solamente vienen galileos, viene gente pues, de Damasco, de Antioquía, de Alejandría, de todos los pueblos, de todo el área de Siria-Palestina. Dice la Mishnah que uno de los milagros que se producen en el mundo es que todos los peregrinos encuentren donde dormir en Jerusalén durante la Pascua. Pero no encuentran donde dormir. En realidad no. Esto es un mapa de la Jerusalén. Sí, la Jerusalén de entonces. La línea negra es el recinto amurallado. Esto que tenéis aquí en amarillo es el promontorio del templo. Y aquí, a la derecha, tenemos un valle. Ese es el Valle del Cedrón, donde se supone que va a empezar el juicio final. Esos terrenos son más caros que Manhattan. Pero la gente se lo compra para enterrarse. Ahí hay un cementerio judío en el que solamente se pueden enterrar los súper ricos.
¿Y qué hay más al este? Pues aquí lo tenéis, este es el promontorio del templo ahora, esto es Jerusalén actual, que está en el mismo sitio donde estaba aquella Jerusalén, esto es el Valle del Cedrón, y al otro lado ¿qué hay? El Monte de los Olivos. Esto es el Monte de los Olivos. La parte en la que no hay olivos, esta de aquí, ese es el cementerio judío. Y hay bastantes menos olivos de los que había entonces. ¿Para qué sirve el Monte de los Olivos en este momento? Pues sabemos por fuentes de la época que en el Monte de los Olivos acampaba el grupo de los galileos. Bueno, cuando digo grupo, puedo estar hablando de miles de personas. Los galileos iban todos juntos, se conocían y tenían como lugar de acampada el Monte de los Olivos. Y acampaba cada uno como podía. El que no se podía permitir una casa o un albergue, claro, o no tenía amigos en Jerusalén, todos se iban al Monte de los Olivos. Si repasáis los evangelios veréis que en el relato de estos días siempre está diciendo Jesús salió, Jesús entró, Jesús fue a Betania. Betania está más allá del Monte de los Olivos, pero está describiendo continuamente entradas y salidas de Jerusalén porque está en el Monte de los Olivos. Están durmiendo allí. Bueno, entonces, ¿para qué necesitamos a Judas? Pensad que es un mundo en el que no hay televisión, no hay fotografía, no hay nada, no hay nada. Y Judas sabe cómo es Jesús, porque es uno de los suyos, y mejor aún, es que sabe dónde está, sabe dónde lo pueden encontrar. En la escena del prendimiento, Jesús les echa en cara a los que le prenden, les dice: todos los días estaba con vosotros en el templo y no extendisteis la mano contra mí. Claro que no te vamos a prender en el centro del templo, porque entonces lo que tenemos es un altercado de orden público. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a detener por la noche en el lugar donde estás durmiendo, fuera de Jerusalén. Pero para encontrarte allí necesitamos a alguien que nos lleve a estar. En Mateo dice: desde entonces buscaba una ocasión propicia para entregarlo. Ya sabían que estaba allí, o sea, ya sabían que querían cogerlo, pero estaban buscando una ocasión propicia. Hay que encontrar el momento en el que le pillemos en el Monte de los Olivos. Jesús conocía aquel sitio porque Jesús había reunido muchas veces allí con sus discípulos, ¿no? Porque Jesús dormía allí, como todos los galileos. Así que Judas, tomando la corte y alguaciles de parte de los sumos sacerdotes, es decir, guía a él. Y por último, en Mateo tenemos el episodio más conocido. Al que bese, ese es. Lo está identificando. Podría haber dicho al que señale, no, este es. Tenemos que pensar que la gente era más o menos toda igual. Todos vestían más o menos igual, todos llevarían su barba, todos llevarían las filacterias, igual que los judíos ortodoxos ahora que llevan una especie de estuche en la cabeza y otros estuches enrollados en los brazos. No es tan fácil distinguir un Galileo de otro, entre miles de personas desconocidas. Pero Judas sabía dónde estaba. Esa es la función de Judas. Esto, desde mi punto de vista, explica por qué Judas lo traiciona. Porque lo va a traicionar a cambio de dinero. Luego veremos por qué alguien está dispuesto a pagar para matar a Jesús. Porque esa no es la motivación de Judas, esa es la motivación de los que pagan a Judas. Bueno, pero también sabemos que Judas se arrepiente. Y entonces, y esto ya es conocido, vuelve, viendo que era condenado. Él quizás pensaba que la cosa no iba a llegar a tanto, pues llegó a tanto. Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le dijeron: ¿y al otro qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los ofrendas porque es pérdida de sangre. Con este dinero hemos matado a alguien, en el fondo lo saben. Y después de consultar, compran con ellas el campo del alfarero, que es, en hebreo se dice que el damá. En algunas versiones de los evangelios está sin traducir. Bueno, es decir, Judas se arrepiente, dice: quiero devolveros el dinero, pero le dicen que no. Pero él aún así tira el dinero, pero lo tira en el templo, no lo tira a la basura, no lo da para obras benéficas. ¿Por qué hace esto? Pues porque sabemos, por la Misná, que es un texto legal, redactado un poco en el siglo segundo más bien, después de Cristo, pero que contiene la legislación que se manejaba en época de Jesús,
que esta era la práctica habitual cuando uno vendía un terreno y de repente se arrepentía. Es decir, Judas está tratando la traición a Jesús utilizando los mismos recursos legales de haberse arrepentido de vender un terreno. Lo que hay que hacer es... Claro, porque los vendedores se escondían. Tenías 30 días para devolver el dinero. Entonces los vendedores se escondían para que no le pudieras entregar. Entonces, ¿qué hacías? Vas al templo y tiras el dinero allí. Eso es lo que hace Judas. Como el Sanedrín no coge su dinero, lo tira en el templo. O sea, no es un capricho, no es una rabieta. Está siguiendo un procedimiento legal habitual en este orden. Bueno, en Hechos de los Apóstoles tenemos una segunda versión de esta historia. Judas convertido en guía de los que prendieron a Jesús. Esto es parte del discurso de Pedro. Y se habla también de la compra del terreno, de aquel Damá. Pero aquí nos cuentan una historia diferente sobre cómo muere Judas. Aquí resulta que se tropieza y se rompe la cabeza. Y es incompatible. O te ahorcas o te tropiezas y te rompes la cabeza. Hay quien piensa que las dos versiones tienen un punto falso, porque se basan en dos muertes de dos personajes malvados que hay en el Antiguo Testamento. En un caso es Agitofel, que está en el libro de Samuel, y en el otro caso es Antíoco IV, que está en Macabeos. Pero ninguna de las dos muertes es exactamente así. Ni hay un ahorcamiento, ni hay un tropiezo y se rompe la cabeza. Yo aquí os dejo imaginación. Es absolutamente indemostrable. El ahorcamiento, cargamos toda la responsabilidad sobre Judas. La versión de Hechos suena más a castigo divino. Ya es casualidad que uno se tropiece y se parte